Listo, entonces vamos a hacer la lectura de ambientación. Se llama Con serenidad. Y dice así: la serenidad divina me invade después del cumplimiento de mis deberes. Bueno, estas son unas afirmaciones. Primero que son unas afirmaciones, después viene el tema en sí. Divina me invade después del cumplimiento de mis deberes. Comprendo mi responsabilidad en el conjunto de la vida en que me encuentro y me desligo de los conflictos. Lúcido avanzo paso a paso en la conquista de la conciencia. Encuentro la calma y me integro al conjunto de la obra de Dios. Sereno y confiante, nada malo me alcanza. Estas son las afirmaciones con que encabeza el capítulo nuestra hermana Juana de Ángelis a través de la mediunidad de Divaldo Pereira. Ahora sí viene el tema, con serenidad. Dice: la serenidad es la piedra angular de las edificaciones morales y espirituales de la criatura humana, sin la cual se tornan muy difíciles las realizaciones. Es consecuencia de una conducta correcta y una conciencia ecuánime que proporcionan la visión real de los acontecimientos, así como facultan la identificación de los objetivos de la vida, que merecen los valiosos emprendimientos de la existencia corporal. En la atormentada búsqueda del placer se desperdicia el tesoro de la cultura, que se convierte en sierva de las pasiones, inferiores, perturbadoras, de consecuencias negativas. Cuando más se disfruta del goce, más necesidad surge de experimentarlo, para renovar las sensaciones que están disfrazadas de emociones. La serenidad es el estado de anuencia entre el deber y el derecho, que se armonizan en beneficio del individuo. Cuando se adquiere una conciencia serena, se puede enfrentar toda y cualquier situación con equilibrio, sin permitirse nunca la desestructuración. Los acontecimientos, las personas y los fenómenos existenciales son considerados en sus verdaderos niveles de importancia, sin que lleguen a convertirse en motivo de aflicción por peores que se presenten. La persona serena es feliz porque superó los apegos y los desapegos, la ilusión y los deseos. Se mantiene en armonía en cualquier situación. Equilibrada, no cae víctima de los extremos y elige el camino del medio con decisión firme e inquebrantable. La serenidad no es quietud exterior ni indiferencia, sino plenitud de acción destituida de ansiedad o de recelo, de prisa o de recelo, de prisa o de inseguridad. Jesús, en el fragor de todas las batallas, en la elocuente epopeya de las bienaventuranzas o cuando era crucificado, mantuvo la serenidad, aunque de maneras diferentes, impertérrito y seguro de sí mismo, con irrestricta confianza en Dios. Buda, cuando meditaba en Varanasi, donde presentó sus 4 nobles verdades, o acosado por las terribles persecuciones que le promovieron los brahmanes, sus enemigos apasionados, permaneció con serenidad, totalmente entregado a la paz. Juan Hus, mientras predicaba que no eran necesarios los intermediarios entre Dios y los hombres, o al arder en las llamas implacables de la hoguera a la que fue condenado, se mantuvo fiel, sereno, pues sabía que nadie podría aniquilarlo. Los mártires conocieron la serenidad que les dio el ideal en todas las áreas en las que lucharon, y por eso mismo no fueron alcanzados por la impiedad, ni por la persecución de los malos. La serenidad proviene así mismo de la certeza, de la confianza
en lo que se sabe, se hace y se es. Ancla de seguridad se hinca en el suelo y sustenta la barca de la existencia, dándole tiempo para ponerse en condiciones y seguir adelante. Procede siempre conforme a una conciencia lúcida, a fin de que no caigas en conflicto y pierdas la serenidad. Estúdiate y llámate, eligiendo lo mejor, lo perdurable para tus días, y nunca retrocederás, no obstante, No obstante, si te equivocas, si te comprometes, si te arrepientes, antes que te perturbe la culpa, retorna a la compostura, repara la equivocación, recupérate y vuelve a conquistar la serenidad. Si no la tienes, experimentarás sufrimientos que podrías evitar y que constituyen impedimentos para tu avance. Serenidad es vida. Tomada del libro Momentos de Salud, autores Juana de Ángelis, Divaldo Pereira Frank. Como les decía, realmente estos mensajes de este libro son muy oportunos en estos momentos en que toda la humanidad está sedienta de salud, está sedienta de paz, ¿verdad? Tantas noticias negativas que nos inundan en el día a día, pues normalmente casi siempre estamos inundados de noticias negativas, pero ahora con más profusión, las noticias negativas son el día a día, ¿no? Por toda esta pandemia, por todo lo que está pasando. Pero aún así, en estos momentos, o mejor dicho, con más razón en estos momentos, es cuando más debemos acudir a estos consejos que nos da Juana de Ángelis sobre la serenidad, ¿verdad? Tenemos que buscar ese equilibrio, sea por causa externa, sea por una causa interna, por algo que nos hicieron, por algo que nosotros hicimos. Tenemos que tratar de cuanto antes buscar ese equilibrio, convencidos de que no estamos solos, convencidos de que siempre tenemos unos guías espirituales muy superiores a nosotros, que ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando, por eso son guías, por eso son espíritus guías de otros, ángeles guardianes de nosotros, porque ya pasaron por esto que estamos pasando. Y si mantenemos esa serenidad, pues podemos con más capacidad, con mejor sintonía, captar esos consejos, captar esas ayudas, porque a veces nosotros mismos nos cerramos ante las ayudas que ellos nos quieran proporcionar. Estamos cerrados, estamos desesperados, estamos angustiados, no encontramos la paz, porque nosotros mismos no la buscamos, no nos ponemos en esa armonía, no nos sintonizamos, no tratamos de buscar ese equilibrio, esa serenidad de que nos hablaba Juana de Ángelis. Y bueno, sabiendo que nada sucede por el azar, que todo pasa, absolutamente todo, nada permanece, hasta las crisis. Después de los huracanes viene la calma, ¿sí? Entonces, son periodos cíclicos que tiene las humanidades, así como nosotros también personalmente tenemos unos ciclos en nuestras vidas, ¿verdad? Unos picos en nuestras vidas. También las humanidades tienen esos picos, esos ciclos, y va a pasar también, Entonces nosotros tenemos, en la serenidad tenemos que capotear esa tempestad, este momento difícil que estamos viviendo, con la seguridad de que Dios y Jesús es el capitán de esta barca planetaria y que nos va a llevar a un puerto seguro, a todos. Entonces, no sé quién más quiera opinar algo sobre este llamado a la serenidad que nos hace
que nos hace Juana de Ángeles a través de, repito, de la mediunidad de Divaldo Pereira? Pues la lectura dice que si nos mantenemos serenos frente a las pruebas y a los momentos difíciles que estemos afrontando en determinado momento, nos evitamos sufrimientos en un futuro, ¿no? Pues eso también puede suceder dentro del hogar, en una familia. Tratar en el momento de un problema o de una discusión, mantenerse sereno y no aumentar más esa discusión familiar. Y sabe que si uno evita eso, en un futuro, pues mantiene el hogar y las relaciones intrafamiliares pues en armonía. En cambio, si uno sigue la discusión, se dañan las relaciones y puede terminar muy mal esa familia, ese hogar. Entonces, si nosotros mantenemos serenos, pues evitamos muchos problemas, muchas cosas con los demás y nosotros mismos para que estemos siempre en paz en nuestra mente y en nuestro corazón, que es lo principal. Sí, hay un principio o un pensamiento, no sé cómo llamarlo, antiquísimo, que dice que debemos pedirle a Dios sabiduría para cambiar lo que podemos cambiar, para aceptar lo que no podemos cambiar y para saber la diferencia. Entonces, hay cosas que no podemos cambiar definitivamente, ni en la humanidad, ni en otros, ni en una situación no la podemos cambiar. Hay cosas que sí podemos y tenemos que hacerlo, tenemos el deber de hacerlo, de cambiarlas. Y tenemos que buscar o conocer esa diferencia para no angustiarnos, para tener el equilibrio, para tener esa serenidad, porque hay cosas que definitivamente no podemos modificar. Entonces y si ocurren es porque deben ocurrir, entonces debemos tratar de entenderlas, debemos tratar de encontrarle el sentido, digamos, la moraleja, el aprendizaje de todas esas cosas y seguir adelante en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no podemos, lo peor que podríamos hacer es paralizarnos ante situaciones que no podemos cambiar, sino como la naturaleza nos da ese ejemplo de la adaptación. Hay que adaptarse, hay que asimilar las situaciones que nos pasan, que vivimos y seguir adelante, dando en todo momento lo mejor de nosotros mismos, sacando provecho a todas las situaciones posibles para nuestro avance. Eso pienso que ese principio cae bien también en este momento que analizamos la serenidad. No sé quién más quiera decirnos algo, compartirnos algo. Precisamente pensaba en eso, en esa oración. Pienso que en estos momentos de lo más importante, y la tengo muy presente, porque es una oración que me ha acompañado muchos años ya, que completa, dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces es una forma de decir, en este momento es preciso para estas personas que, bueno, y todos a veces perdemos un poco la paciencia, ¿no? Pienso que es centrarnos, y lo que nos está diciendo la lectura es: aunque te salgas de la línea, busca esa serenidad otra vez, que es el punto ese de equilibrio, ese punto donde no, si, está bien que te salgas, pero regresa. En este caso, pienso que esta oración nos ayuda a buscar la serenidad como clave, porque es un momento de identificar, en este caso, una de esas cosas que no puedo cambiar. Dice: serenidad para aceptar aquellas que no puedo cambiar. Entonces tenemos que dejar de desesperarnos y más bien pasar a buscar esa serenidad, porque es un momento de aceptar. No es momento de salir a luchar, ni es momento de desesperarse, ni de perder la paciencia. Yo pienso que es muy, muy importante para estos momentos que estamos viviendo. Y Sí, la tengo a la mano porque es oportuna para mucha gente, ¿no? Y para todos. ella decía que había que tener ese equilibrio entre el derecho y el deber. Entonces tenemos el derecho de equivocarnos, pero tenemos el deber de corregir esa equivocación, ¿sí?
y seguir adelante. No nos podemos quedar con las culpas, ¿verdad? Si hacemos eso rápidamente, evitamos tener las culpas y eso que todavía nos da más pesos que cargamos sobre nuestras espaldas y que hacen más difícil el camino, ¿verdad? Ese camino que tenemos que seguir transitando. Entonces, cero culpas, tratar de enmendar todas las equivocaciones, todos los errores y seguir adelante, porque todos tenemos ese derecho de equivocarnos, pero también tenemos el deber de corregir y seguir avanzando. No nos podemos detener. Lo único constante es el cambio, ¿sí? Por lo tanto, nosotros siempre tenemos que seguir adelante, avanzando, progresando, evolucionando, ¿sí? Y asimilando incluso esos golpes, esas heridas que en ocasiones pues la vida nos depara, que ya sabemos, todos los reencarnacionistas sabemos que esas heridas, esas situaciones que estamos viviendo no son por el azar, ¿verdad? Seguramente es un aprendizaje, es una lección que tenemos que en el presente recoger de algo que hemos nosotros mismos propiciado en el presente o en el pasado, ¿sí? Entonces, es una lección, simplemente. No lo miremos como un castigo o de un aspecto de penas, de castigos, no, es un aprendizaje. Una forma de mirar el mundo, según Emmanuel, este otro espíritu que ha dictado muchos libros y fue el guía espiritual de Chico Xavier. Por lo tanto, ambos hicieron una pareja maravillosa con más de 400 libros recibidos del mundo espiritual. Él decía que la humanidad era una escuela, ¿sí? Que el mundo es una escuela, ¿sí? Y que así como hay periodos pues, de clases, hay periodos de examen, ¿sí? Entonces esos periodos críticos que vivimos a nivel individual y a nivel comunal o comunitario o global, ¿verdad? Esos periodos son periodos de exámenes donde se está midiendo nuestro progreso, son cortes en los periodos de aprendizaje necesarios para revisar los avances, tanto individuales como colectivos, de una escuela llamada Tierra. Ya sabemos que hay muchas, así como en la Tierra hay muchas otras escuelas, hay muchos otros lugares donde aprendemos. Entonces, este es el momento en que la escuela Tierra es el periodo de exámenes de la escuela Tierra. Entonces, nosotros somos alumnos de esa escuela Tierra y tenemos que someternos a esos exámenes y tratar, pues, de salir adelante, de salir airosos, mostrando esa serenidad, mostrando esa asimilación de esas situaciones que tenemos que vivir, repito, en forma individual o en forma colectiva, pero todo es para bien, absolutamente todo es para bien. El que no vive una situación hoy la va a vivir mañana o la vivió ya ayer, pero todos tenemos que pasar por momentos de esos exámenes, porque de esa manera es como mostramos realmente lo que hemos aprendido o lo que aún falta por aprender. Entonces, bien, no sé si alguien más quiera contarnos algo sobre este tema de la serenidad. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo está, señora Abel? Bueno, yo no sé, yo quería aportar algo, que es lo que yo tengo entendido. Cuando nosotros venimos aquí, debemos tener ya claro, pues nosotros, de que la vida que estamos viviendo es una vida que antes de venir aquí ya la escogimos. Escogimos a nuestros padres, escogimos nuestra vida, nuestros hermanos, todo lo que estamos viviendo. Entonces, todas estas cosas que vivimos, pues ya nosotros las escogimos. Lo único es que hay que ver la vida no como problemática ni como problemas, sino solamente inconvenientes. Cosas que
desde antes de venir aquí ya sabían que nos iba a pasar y la situación es cómo afrontarla, no echarle la culpa a nadie, asumir, es asumir todo lo que vivimos y enfrentarlo de la mejor manera posible. O sea, no buscar culpables, no buscar castigo y ya, yo lo veo así. O sea, ver la vida como una oportunidad, como usted decía, es un aprendizaje. Estamos en una escuela. Esta es la escuela de Papá Dios y aquí venimos a aprender simplemente eso y necesitamos a las demás personas para que nos enseñen o necesitamos las situaciones que vivimos para que ellas nos enseñen también. Así es. Muchas gracias. Muy buen aporte. Sí, todas las personas, muchas de las personas que están a nuestro alrededor, incluso las más humildes, las más sencillas, pueden ser los grandes maestros. Los grandes maestros. Incluso las mascotas, nuestros animales, o muchos animales nos dan enseñanzas. Ellos lo hacen por instinto, pero nos dan muchas enseñanzas de cómo debemos afrontar y asumir la vida y vivir al máximo hasta el último momento, ¿verdad? Dar todo de nosotros mismos, no vencer, no dejarnos vencer, siempre seguir adelante, avanzando. Muy bien, entonces vamos a pasar al tema del Evangelio. Para eso vamos a hacer una elevación de pensamiento. Todos ustedes me acompañan mentalmente, piensan lo que estoy pensando y nos unimos para pedirle a ese mundo espiritual que no vemos, pero que es tan real, que nos rodea y que sabemos que también se unen por mandato de Dios y por mandato de su representante aquí en la tierra, Jesús, que cuando dos o más se unen en nombre, en su nombre, en nombre de Dios, en nombre de Jesús, Él va a estar allí. Entonces sabemos que se unen a estas causas, a estos estudios, a estas agrupaciones que quieren buscar la verdad, que quieren buscar el conocimiento, que queremos consolarnos unos a otros, que queremos encontrar explicaciones. Entonces, sabemos que ya tenemos esa compañía, pero aún así se la seguimos solicitando a nuestro Padre, a nuestro regente aquí en la tierra, que es Jesús, autoridad máxima aquí en la tierra. Le pedimos a ellos que estén con nosotros, que se unan a nosotros en este estudio que vamos a hacer del Evangelio, aclarados por los espíritus superiores en ese libro, el Evangelio según el Espiritismo, que en este momento lo está tomando Edith Castro, desde otra ciudad de Colombia, desde el Valle del Cauca, está ella. Edith, pedimos que tus guías te puedan vibratoriamente rodear para que puedas abrir el libro en esa página que tú y todos nosotros, los aquí reunidos, necesitamos, esa página del Evangelio según el Espiritismo, que más necesitas y necesitamos todos para poder seguir encontrando esa serenidad que nos planteaba nuestra mentora Juana de Ángelis, esa serenidad, esa comprensión y por lo tanto, como consecuencia de ello, esa fe que todos necesitamos para seguir avanzando, para no sentirnos nunca vencidos, derrotados por las situaciones que vivimos, que tenemos que vivir, que vamos a vivir, tener esa fortaleza siempre. Pedimos entonces que sea entregada esa lección y que podamos también, con esas intuiciones, con esos acompañamientos,
poder interpretarla de la mejor manera para que queden claras cualquier dudas, para que quede clara cualquier mal concepto que pueda surgir y podamos todos salir verdaderamente esclarecidos con la luz del conocimiento de estas enseñanzas superiores que ya tienen 160 años de haber llegado aquí a la tierra por vía espiritual, por vía de la mediunidad. Entonces, vamos a ponernos todos en esa disposición de entender estas enseñanzas. Gracias y que así sea. Así sea. Bueno, te oímos, Edith. Parábola del rico malo. Capítulo 16. No se puede servir a Dios y a Mamón. Dice, salvación de los ricos. Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o preferirá a uno y despreciará al otro. No puede servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Entonces se aproximó a él un joven y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien debo hacer para conquistar la vida eterna? Respondió Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Le preguntó el joven. Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le respondió, he guardado todos esos mandamientos desde que llegué a la juventud. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró apenado, porque tenía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad os digo que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Una vez más os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Ahora viene la lectura de la siguiente página. Parábola del rico malo. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino, y se trataba a sí mismo magníficamente todos los días. Había también un pobre llamado Lázaro, tirado junto a la puerta y cubierto de úlceras, a quien mucho le gustaría poder saciar su hambre con las migajas que caían de la mesa del rico, pero nadie le daba, y los perros venían a lamerle las llagas. Entonces sucedió que el pobre murió y fue conducido por los ángeles hasta el seno de Abraham. El rico también murió y tuvo por sepultura el infierno. Cuando se hallaba entre los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo estas palabras, Padre Abraham, ten piedad de mí y envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que padezco un horrible tormento en esta llama. Pero Abraham le respondió, Hijo mío, recuerda que recibiste tus bienes en vida y que Lázaro solo tuvo males. Por eso ahora él recibe consuelo y tú tormentos. Además, existe un gran abismo entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar aquí, para ahí no pueden, como tampoco ninguno puede pasar del lugar en que tú estás para aquí. El rico le dijo entonces, te suplico, padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio de estas cosas, y no vayan también ellos a este lugar de tormentos. Abraham le replicó, ellos tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen. El rico dijo, no, padre Abraham, sino que si alguno de los muertos fuera a decírselo, harán penitencia.
Abraham le respondió: si ellos no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco creerán cuando alguno de los muertos resucite. San Lucas 16, 19 a 31. Aquí termina. ¿No hay ninguna explicación ahí, Edith? No, sigue otra lectura, parábola de los talentos. No, pero entonces vea la parte donde terminan las parábolas y y debe haber una explicación de Kardec, por favor. Pues al final hay un título que dice transmisión de la riqueza, pero no es como una explicación. No, es que es Ajá. explicación de los espíritus, instrucciones de los espíritus. Algo así. Ah, ya. Ah, bueno, listo. Bueno, yo creo que la lectura nos está recordando algo que nos habló suficientemente Rodrigo la semana pasada, que es la salvación de los ricos, fue el título de la conferencia que... Sin embargo, esta parábola que le salió a Edith es importantísima, sobre todo si queremos hablar del tema de la sobrevivencia del alma. Y es una parábola, al fin y al cabo, ¿cierto? Podemos decir, una parábola como tantas de las que empleó Jesús en sus enseñanzas. Ya sabemos que una de las formas preferidas por él de enseñar era por medio de parábolas, porque todavía muchas personas no estaban al nivel de un aprendizaje pormenorizado de las leyes espirituales, y él simplemente con estas historias, con estas parábolas, pues trataba de ilustrar qué era lo que pasaba en muchas de las situaciones de la vida. Y en ella estamos viendo que Jesús crea una historia de un mal rico y de un pordiosero, podemos decir, o una persona que pedía limosna cerca de él, y cómo es después de la muerte las consecuencias de estas dos vidas, ¿verdad? El mal rico que no compartía ni un poquito de lo que tenía, y aquel persona menesterosa que pedía hasta una migaja de pan y a veces no encontraba personas que le compartieran, como el caso de este mal rico. Y vemos cómo después de la muerte, Jesús ilustra como en las llamas del infierno a ese mal rico, y como en el seno de Abraham, es decir, en un lugar de paz, de tranquilidad, de serenidad, que podríamos llamar, según los términos antiguos que hemos empleado para un lugar así, el cielo, ¿verdad? El seno de Abraham, según las palabras de Jesús, estaba Lázaro, ese pordiosero, viviendo de una paz, de una serenidad, de una tranquilidad, mientras que el mal rico está viviendo de una angustia, de una zozobra, que son lo que podríamos decir las llamas del infierno. Pero entonces estamos viendo que hay una percepción de unos por parte del otro. Es decir, tanto Abraham percibe al mal rico y el mal rico percibe a Abraham, pero no solamente lo perciben, lo ven, sino que dialogan, están hablando, ¿sí? Y en esta conversación, pues, está pidiéndole el mal rico, ya reconociendo que su accionar no fue bueno, que está pidiendo misericordia y que ese Lázaro venga a refrescar ese ardor, esa zozobra que él vive en ese lugar, ¿sí? Y luego le pide a ese padre Abraham, que Abraham era el padre de la raza judía, y le pide que vaya donde sus hermanos para que les advierta que
que se comporten bien para que no vengan a sufrir a ese lugar en donde él había llegado, ¿verdad? Entonces, si la vida más allá de la muerte no fuera verdad, ¿verdad? Fuera una falsedad, seguramente Jesús no hubiera utilizado esta historia, esta parábola, ¿verdad? Pero él la está precisamente diciendo esta historia, compartiendo esta historia, le está dando toda la verdad, le está dando toda la credibilidad a la vida después de la muerte. Es decir, después de la muerte, los seres que ya han partido se pueden relacionar entre sí, se comunican, se hablan, ¿verdad? Y también en el momento en que el mal rico le pide al padre Abraham que mande a alguien para que hable con sus hermanos, el padre Abraham no dice que eso no se pueda decir o que eso no se pueda hacer, ¿sí? Él lo que dice es que ellos tienen ya a Moisés, es decir, a la Biblia, a las enseñanzas que ya le fueron dadas, que no se necesita que alguien del más allá vaya a la tierra a hablarle claro, a aparecérsele a las personas para que ellos cambien. Porque dice en ese diálogo el padre Abraham que si no creen en las escrituras, mucho menos van a creer en las personas que él envíe, que él mande a la tierra y que se les aparezcan a las personas para que crean. Y es verdad, muchos incrédulos dicen que así vieran cosas del más allá, así se le aparecieran, qué sé yo, familiares, personas que ya partieron, no van a creer, porque es el tema de la fe, es un tema de conciencia, no es ni siquiera de raciocinio, es el ser en sí el que a veces está cerrado a ver, ¿verdad? Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, peor sordo que el que no quiere oír, porque hay personas que ni diciéndole lo que se le diga, ni oyéndolo lo que oigan, van a creer porque no están preparados todavía para creer ciertas cosas, ¿sí? Entonces, esta parábola es, yo pienso que de las constancias más grandes de esa seguridad que tenía de Jesús en la vida más allá de la muerte, ¿sí? Tanto que el pilar de su enseñanza es: mi reino no es de este mundo. Esas palabras que él le dice a Pilatos en el momento en que está siendo juzgado: mi reino no es de este mundo. Es decir, hay otro reino, hay otro lugar que no es este, donde verdaderamente él es el rey, donde verdaderamente él es triunfador, ¿sí? Se lo dice así en ese momento a Pilatos, y en esta parábola nos está mostrando de verdad cómo es que funcionan las cosas en ese reino espiritual. Fíjense ustedes, y vemos todos los días las noticias, ¿verdad? De la política, de los presidentes, del Senado, en fin, todo. Vemos que como las personas, muchas veces las personas que no tienen, ¿verdad?, las verdaderas crecimientos, están en cargos, están capitaneando instituciones sin tener los méritos suficientes para ejercer esos cargos. Han llegado ahí no por meritocracia, sino por otro tipo de atajos, ¿sí? Otro tipo de atajos, no por las vías legales, no por las vías éticas, sino por los atajos, ¿verdad? Entonces, este no es el reino de Jesús. Todavía la tierra no es el reino de Jesús, ¿verdad? En cambio, vemos en la parábola cómo esa persona que en la vida sufrió, sí está en un lugar privilegiado, y esa persona que hizo el mal o que no hizo todo el bien que podía hacer, está en un lugar que le corresponde. Entonces, ese sí es el reino de Jesús, el reino donde verdaderamente el que es bueno está en el lugar
de privilegio, y el que no es tan bueno, entonces está en el lugar en que debe aprender a ser bueno. ¿Ya? Entonces, yo creo que esta parábola es de las piezas más magistrales que nos demuestran, según las palabras del mismo Jesús, la supervivencia del alma y las consecuencias que tiene para el hombre el que haya hecho bien, el que haya hecho el mal, o el que no haya hecho suficientemente bien, o sea, lo que se llama por omisión, porque no solamente somos responsables de el mal que hacemos, sino también somos responsables del bien que no hacemos. Porque si igual hay personas que no hacen ni bien ni mal, pero tampoco son buenos, no hacen ni bien ni mal. Entonces, para ser verdaderamente bueno, para superarse, para elevarse, hay que hacer el bien, ¿sí? Hay que hacer el bien, hay que ser activo en el bien, ¿verdad? Y aprovechar todas las oportunidades que la vida nos coloca de hacer el bien. Y aún así, y aún más todavía, propiciar nuevas oportunidades, porque no somos seres hechos A ver, para disculpa, una pregunta. Espérate un momentico, Evelyn, ya te la doy, ya te doy la Ajá. palabra. No Bueno, somos, no somos seres solamente hechos para recibir, sino somos seres hechos para ser activos, ¿sí? Para proponer, ¿sí? Entonces, así como hemos sido por muchos siglos muy, digamos, creativos para cosas negativas, hoy en día, y más que nunca hoy en día, debemos ser creativos para hacer cosas positivas para los demás. Es lo que nos pide esta crisis que estamos viviendo, que miremos cuál es la mejor forma, ¿verdad? Para compartir, para ayudar, para que otras personas, así como nosotros hemos prosperado, otras personas también puedan prosperar. Ahora sí, Evelyn, por favor. buenas tardes. Buenas tardes. Te iba a hacer una preguntita. ¿Y qué pasa con la persona que simplemente no hace ni el bien ni el mal, sino que está ahí quieto? O sea, ¿qué sucede con esa persona? Se estanca. Acuérdate la parábola de los talentos, que creo que también nos las compartió la semana pasada Rodrigo, que Dios le entregó a una persona, le entregó 5 talentos, a otra le entregó 2 y a otra le entregó 1. El de 5 lo multiplicó, produjo 5 más. El de 2 lo multiplicó, produjo 2 más. Y el que le dio 1 lo enterró y esperó a que su patrón lo llamara a cuentas y se lo devolvió. Y él lo criticó, ¿verdad? Era una parábola también, pero Jesús lo critica y le dice, siervo malo e negligente. Al menos has debido entregarle ese talento que te entregué al banquero para que no perdiera su valor y no devolverme sin valor lo que yo te había entregado. Entonces, está haciendo mal por negligencia, ¿sí? Porque no está poniendo a funcionar todas sus facultades, sus potencialidades en el bien, ¿sí? Es que de pronto los conocimientos religiosos nos han hecho seres demasiado pasivos para hacer. Se nos ha dicho que solamente necesitamos una vez a la semana servir a Dios y ya, más nada. Y cuando hay tantas personas que están viviendo necesidades de todo tipo, porque no hablemos solamente de lo económico, de todo tipo, soledad, la parte económica, muchos otros tipos de necesidades, recursos ambientales, ¿verdad? Y creemos que con ir una vez a un culto, a un servicio y darnos de pronto golpes de pecho, ya estamos cumpliendo con lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Todas las potencialidades nos las ha dado Dios para hacer cosas por los demás. No hay límites, no hay límites. Así como desgraciadamente no hay límites para el mal, tampoco hay límites para el bien. Podemos hacer muchas cosas en el bien. No podemos limitarnos, ¿sí? Entonces, esa persona que no hace ni bien ni mal se estanca.
Es interesante que repasemos en el libro de los espíritus la pregunta 100, la escala espírita. Y a esa categoría de seres que no hacen ni bien ni mal se le llaman espíritus neutros, ¿sí? Pero son... Perdona, a ver, Bueno, yo quiero perdona y te decir pregunto, algo. ¿eso aplica? Ya un ¿Eso momentico, perdón. aplica? Espérate un momentico, ya me termino. Sí. Pero ellos, esos espíritus neutros que no hacen ni bien ni mal, por no hacer el bien, están dentro de la categoría de los espíritus imperfectos. ¿Ya? Porque Yo quiero todavía no aportar han algo. dado, sí, claro, porque todavía no han dado el paso voluntario hacia el bien. El bien, o sea, hemos llegado a un estado de la evolución, pasamos por los reinos inferiores de la evolución casi que automáticamente, ¿verdad? Todos nosotros pasamos por las especies inferiores. Nuestra psiquis evolucionó por las especies inferiores de la naturaleza, hasta el momento en que ya fuimos eh, eh, de las manos del Creador, fuimos formados como espíritus independientes, ¿sí? A partir de allí, ya nada ocurre automáticamente. A partir de que fuimos creados espíritus independientes, simples e ignorantes en nuestro inicio, todo se va a deber a nuestro trabajo, a nuestro progreso. Nada se da automático, todo se va por nuestro esfuerzo y deseo de progresar. Ahora sí, no sé, querían hablar Yo Evelyn y quisiera aportar algo. Karina. Ajá. Bueno, que hay personas que están en estado de coma o que tienen problemas mentales. Esas personas pues no pueden actuar por sí mismas. Pues por lo menos las que están en estado de coma están pues tendidas en una cama y no tienen forma de ellas mismas actuar o reaccionar ante algo. Entonces yo creo que esas personas, además lo que usted dice, que están, o sea, no progresan porque no pueden hacerlo, porque para progresar uno necesita tener la experiencia de vida, o sea, convivir con otras personas y vivir situaciones. Entonces ellas, la función que hacen más que todo, yo creo que es para las personas que están a su alrededor, para su familia, para la gente que convive con ellas, es la función que ellas están desempeñando en ese momento, porque las otras personas al ver esa situación que está viviendo esa persona querida de ellos, entonces ellos pues se cuestionan muchas cosas, entonces ahí es donde viene el aprendizaje. O sea, ¿qué me está enseñando esa situación a mí y no tanto a la persona que está en ese estado de coma? O sea, Está cada muy cosa bien, tiene su función. está bien, pero también tienes que tener en cuenta que ella está allí. Si el proceso de la desencarnación no ha sucedido, ese ser está todavía allí y tanto oye todo lo que se dice, también podemos, para con él seguirlo ayudando, podemos hacerle Claro. lectura, podemos hacerle reflexiones y él está progresando porque es una situación seguramente esa situación que él está viviendo seguramente fue generada en el presente o en el pasado y encadenado a ese cuerpo, él tiene un aprendizaje también, ¿sí? Pues sí, pero yo Entonces, pienso que será más pequeño que el de las otras personas que están viendo esa experiencia, claro, que la están. sí. Y las otras personas tienen un deber mayor con él, con ella, de ayudarlo, de asistirlo, porque él se está dando cuenta, está dando cuenta absolutamente de todo. Sí, Evelyn también quería decir otra cosa, Evelyn. Yo preguntaba sobre las personas que tienen una discapacidad, por ejemplo, cognitiva, por decirlo así. Por decirlo así, que esa persona no ejerce ni el bien ni el mal. ¿Cómo No, pero estos aplica ahí? son No. excepciones, son excepciones. Ajá. Sí, Mm, ellos están en esa situación mm, por algo que ellos vivieron, que experimentaron en el presente o en el pasado, y tienen que tener la consecuencia de ese cuerpo con esas limitaciones, ¿sí? mm, Pero eso para él es una lección. Su mm, cuerpo en ese momento es como si fuera una cárcel, no le sí. permite todas las expresiones que él pudiera realizar, pero allí él está aprendiendo, él sigue Mm, aprendiendo, él ya. sigue, ¿qué está aprendiendo? Pues lo importante que es el cuerpo, ¿verdad? Lo importante que es Mm, ese instrumento claro. que en algún momento seguro, en alguna existencia, él no valoró
lo desperdició, Ya. de pronto se suicidó en una existencia anterior, ¿verdad? Ajá. Y esas impresiones de lo que él vivió, ese atentado que se hizo a sí mismo en una pasada existencia, quedan grabadas en su cuerpo espiritual y en la nueva existencia, en el nuevo cuerpo, se lo transmite al nuevo cuerpo y está limitado con un cuerpo que no tiene todas las facultades, así como las que tenía cuando él se quitó la existencia, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. Entonces, eso es un aprendizaje, ¿sí? Ah, ya, ya. Las Pero en personas ese caso, por ejemplo, la persona que tú dices no avanza, se estanca, en la evolución se queda estancada, pues, porque no está no, ejerciendo ni el bien ni el mal en su evolución. no, porque está en un aprendizaje. Él está No, me aprendiendo. refiero a cuando la persona está consciente y no ejerce ni el bien ni el mal, entonces se estanca, tú te refieres a su evolución. Claro, su evolución. Claro. Nunca echamos para atrás. Ya. Siempre lo peor que puede pasar es que nos estanquemos, que no sigamos avanzando. Ya. Pero ¿qué explicación se le da a eso, Abel, cuando una persona no ejerce ni el bien ni el mal? O sea, ¿qué explicación hay respecto a eso? ¿Simplemente la persona quiere estancarse, o también ese es un proceso de aprendizaje? Bueno, Dios le da los mismos instrumentos, las mismas herramientas en una existencia a 10 personas, ¿sí? Ajá. Si esas personas, si no todas esas personas saben utilizar esas herramientas, o imagínate que una de ellas, en vez de trabajar con las herramientas, hiere o mata a alguien con esas herramientas que se la dio para el trabajo, entonces lógicamente que él en sus próximas oportunidades no le van a dar las mismas herramientas, ¿sí? No les van a dar las mismas oportunidades. Tendrá situaciones más precarias, situaciones más difíciles, para que aprenda a aprovechar el tiempo y los recursos que la vida le proporciona. Entonces, para cada uno de nosotros hay experiencias diferentes. Depende si fuiste diligente o si no fuiste diligente, ¿sí? No te van a dar exactamente las mismas oportunidades y las mismas herramientas. Seguramente te darán, sí, siempre te van a dar nuevas oportunidades, pero a veces en condiciones más precarias, ¿sí? Porque no supiste aprovechar Los eso, talentos. los talentos, así es. Yo Pero creo que igual tiene para que ver todos con tenemos nuevas posibilidades. Ya. a ver, parte del libre albedrío también, ¿no? O sea, tú vienes con los talentos y es tu decisión a la larga usarlos o no, que te va a costar no usarlos. Así Ya. es. Eso es. Sí, yo comparo mucho esa parábola y algún día se me puso en la cabeza de que se parece mucho y esta venida de nosotros acá a cuando uno manda a sus hijos a estudiar a otra ciudad. O sea, uno como padre quiere lo mejor para ellos y los manda, pero los manda con el libre albedrío, como nos manda nuestro padre aquí. Entonces, tú lo mandaste a estudiar a Bogotá, lo mandaste a estudiar a otro país, lo que sea, y a la larga él está de su cuenta. Ahora él estudia, si quiere, tú le puedes dar la plata a la matrícula, y él, si quiere, estudia, si quiere, se va de rumba, se dedica a otra cosa, y es su libre albedrío, ¿cierto? Ya. Al final del tiempo va a venir el que estuvo 5 años estudiando en Argentina y viene con el título. El que estuvo estudiando 2 años viene con un título. Y el otro viene y te devuelve la plata en la matrícula y te dice, papi, aquí está la plata, ¿cierto? Claro, Más o sí. menos perdiste el tiempo, no hiciste nada pensando. Eso es una tibieza de las que no le Claro. gusta a Jesús. Como dice, no hice No, nada con mi tiempo. y el que no aprovecha, bueno, tú has hecho la parte educativa que es el perfecto ejemplo, ¿verdad? Si tú no aprovechaste, si tú no avanzaste en ese semestre, si quieres permanecer en la carrera, tienes que repetir el semestre. Y lo vas a repetir de mala gana, no lo vas a repetir feliz, porque te Así es. obligaron a repetir, ¿verdad? Entonces, exacto. por eso muchas personas no tienen las mejores actitudes en la vida, porque en cierta forma están a la fuerza, están porque los mandaron, o sea, los mandaron a repetir esa tarea que no hicieron bien. Entonces, ese es el aprendizaje. Tenemos que aprovechar perfectamente todas nuestras facultades
aprovechar el tiempo, aprovechar la vida, aprovechar la salud, porque fíjense, esta pandemia nos ha demostrado que la salud se puede perder de un momento a otro y ya las personas que han tenido alguno de estos virus o chikungunya o todos esos, ya no quedan igual, ya no quedamos igual, ¿verdad? Ya hay unas secuelas. Entonces, hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar la vida cuando se tiene la salud, porque de un momento a otro la salud y la vida se nos va, por lo menos la vida material. Y esta oportunidad, así como la tenemos hoy, es irreemplazable. Podemos tener otras existencias, pero las condiciones que tenemos ahora, las mismas no se van a dar, ¿sí? Entonces, cada vida es rica, cada vida es importante y la debemos aprovechar en su mayor porcentaje. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quería Abel, decir buenas algo. tardes. Sí, Buenas Marta. tardes. Mira, Amalia Domínguez Soler es un ejemplo de esas reencarnaciones donde uno viene impedido de realizar buenas obras. Por ejemplo, a ella se le presentaron muchos necesitados y ella hubiera querido tener dinero para auxiliarlo, pero ella descubre al final de sus días que esa fue su prueba, más bien su expiación de querer ayudar y no tener con qué ayudar. Ella ayudó con su trabajo espiritual, pero más ella quiso ayudar económicamente, pero no tenía los medios. Ahora, nadie viene con la misión de ser un inservible, ni bueno ni malo. Esta misión jamás se la dan a ningún espíritu reencarnante. Nosotros todos venimos con un trabajo que realizar o que reparar, y siempre hacia el bien. Nosotros con nuestro propio libre albedrío decidimos no hacer nada. Y en nuestra conciencia traemos el sentido de qué es el bien y de qué es el mal. Entonces, esa culpa, nadie viene con una programación de ser una persona como una piedra que no doy ni para allá ni para acá. Todos venimos con un trabajo para realizar. Que nos negamos a realizarlo es otra cosa. Y que una persona que está enferma, que está impedida de trabajar, ella también ella está ahí por su libre albedrío de un error de existencia pasada o de esta misma. Pero ella, si no reniega de esa situación, si se resigna, si aún no pierde su fe, ella está haciendo un buen trabajo que le favorece a ella misma. Porque cuando se desprenda de ese cuerpo, ella va a entrar gloriosa al mundo espiritual porque nunca renegó, porque de pronto ayudaba a través de una oración. Y el que está en coma, él está ahí. Hay muchas historias en la doctrina espírita donde seres duraron en coma porque a la vez hicieron estar en una situación peor que esa a otros seres encerrados por muchísimo tiempo y les toca a ellos estar inerte aparentemente en el cuerpo físico, pero espiritualmente no. Entonces hay que dejar claro que nadie viene con una misión de no hacer nada, jamás. Así es. Recuerdo ahora que estabas hablando, recuerdo una de estas historias que fueron recibidas a través del medium Chico Xavier, en donde era una persona ciega y parapléjica. Si era ciega y parapléjica, no sé si tendría otras inhabilidades. Y ella se transportaba en una silla de ruedas. Y la respuesta que le dieron de por qué esa persona había venido así es porque había sido suicida en 10 existencias anteriores. Se había suicidado en 10 existencias anteriores. En cada una de ellas se había quitado la vida. Y esa imposibilidad que tenía él de movilizarse y de hacer ciego, no me acuerdo si también mudo, era para evitar de que él pudiera tirarse nuevamente, parece que él siempre acudía a que se tiraba de los puentes o de los ríos, entonces, por eso fue que él vino en esta existencia para que evitar de que por su propia cuenta pudiera quitarse la vida. Entonces miren que ninguna existencia es en balde o en vano, ¿verdad? Todas tienen sus funciones
y la vida hay que quererla, hay que protegerla, que sea lo más larga posible, ¿sí? Pero sobre todo con utilidad, con trabajo, con servicio, no para pasear, no para vacilarla, sino para realmente que nuestra vida sea productiva para el bien nuestro y para el bien de los demás. ¿Alguien más quería decir? Creo que también otra persona quería decir algo ahorita. Bueno, yo quería decir algo. Sí. Bueno, yo la vez pasada oí la charla que dictó el señor, me gustó mucho, pero tenía problemas con mi celular. He tenido problemas desde hace tiempo, pero no me servía el micrófono y no pude hablar Ajá. nada ese día. Ajá. Hablaron de la parábola del joven rico, que hoy también la tocaron. Yo quería aportar ese día era que él era una persona que era rico, pero en ego. O sea, era rico también de pronto materialmente, pero más que todo era una persona que era rico, pero en su parte espiritual. O sea, él se ufanaba o le daba orgullo o se vanagloriaba de que él cumplía todos esos mandamientos que le decía Jesús, que le dijo Jesús, que él los cumplía todos y que por eso él pensaba que con eso que le decían ya él se iba a ganar el cielo. Entonces cuando Jesús le dijo, no, bueno, ahora deja todo lo que tienes y ven conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que él es una persona que como estaba tan lleno de ego, de vanidad, de orgullo, no era capaz de dejar eso, de crucificar eso, ese orgullo, esa vanidad, porque él se sentía una persona buena, porque él cumplía todos esos mandamientos. Pero esto es una cuestión, pienso yo, que es de tres partes: pensamiento, palabra y acción o obra. Entonces, si uno no cumple las tres cosas, todavía no ha terminado de perfeccionarse o todavía no ha terminado su aprendizaje. Porque yo puedo hacer algo que todo el mundo vea, puedo hacer una buena obra, cualquier persona lo puede hacer, después que tenga de pronto los medios para hacerlo. Pero si esa persona lo hace pensando en que los demás para que los demás lo vean y el pensamiento de él es otro, o sea, no concuerda lo que él piensa con lo que él de pronto habla o con lo que dice, entonces ahí ya hay una desconexión. Entonces eso es lo que yo veía en esa parábola, o sea que más que todo es dejar el ego, porque somos a veces muy ricos en ego, nos creemos que nosotros tenemos la verdad absoluta. Por lo menos hay personas que a veces difieren de nosotros, de lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos o lo que nosotros hacemos, y somos tan rígidos a veces que no nos detenemos a decir, hombre, de pronto esta persona me está enseñando a mí algo que de pronto si lo hago de otra forma o lo digo de otra forma es mejor para mí. Entonces, eso era lo que quería aportar la vez pasada. Excelente, mira cómo es el mundo espiritual que en este sábado que sí te sirve el micrófono, salió el mismo tema y pudiste hacer el aporte. Muy bien, Hombre, Karina. eso estaba pensando yo. Muchas gracias. No. Bueno, si hay alguien más que quiera decir algo para ir ya entrando en la parte final, que sería la oración. Dígame. Rapidito quería contarles una historia que más que todo es un temor, un respeto que le tengo a esto de los dones. Y conozco muy de cerca una historia de un joven, era muy joven cuando esto, y se aproximó a Miel de Amor hace unos, yo no sé, 30, 40 años, qué sé yo, o algún grupo creo que era Miel de Amor. Si Miel de Amor existe hace tanto, era Miel de Amor, si no era Era otro Miel de grupo. Amor, sí, era Miel de Amor. Sí. Y era un muchacho que tenía o tiene, ¿no? Un don, una mediunidad muy, muy elevada desde niño. Y hacía viajes y tenía visiones. Y me acuerdo que lo llevaron a como orientar al niño y le mostraba y dice, sí, ese es el señor que yo vi. Y decía, no, ese es Saint Germain. Y aquí fue donde yo estuve, ¿no? Esa es la Ciudad Blanca y cosas así de niño. Este niño con esta mediunidad muy llamado y fue tratado de orientarse a orientarlo a él a que
pues canalizara ese don. Pero él decidió tomar un camino distinto y se dedicó al fisicoculturismo. O sea, te dieron un don espiritual y te vas a endiosar tu cuerpo, ¿no? No muchos años después sufría de esclerosis múltiple, que es una derrota del cuerpo precisamente que debilita completamente toda los músculos, la existencia, ¿no? Entonces, y como eso, esto, siempre me quedan muchos de esos casos, a pesar de que pasen los años, de esas personas que reciben dones y casi que se niegan a usarlos. Y casi siempre también he visto esa consecuencia, por no llamarlo castigo, de esa rebeldía o esa llevarle la contraria. Es cierto, es cierto. Son unas energías que se necesitan aflorar, desarrollar, y también podemos generalizar eso que tú dices, Rodrigo. Y muchos medios que se han negado a ejercer la mediunidad terminan prematuramente con muchas enfermedades. Y lo contrario, muchas personas que llegan, tienen enfermedades, ha pasado por todos los médicos, nadie diagnostica, no, aparentemente está bien, y llegan a un centro espírita o alguien que tiene facultad se da cuenta de lo que está pasando y lo invitan a acercarse, a desarrollar la mediunidad, y más nunca se enferman. Es el caso que yo conozco de la familia Berrío en Cartagena. Ellos llegaron precisamente por la enfermedad de uno de los hermanos mayores de Jairo. Llegaron donde una medium porque habían pasado por todos los consultorios y nadie había detectado qué era lo que tenía Jairo. Y en un grupo espiritual, le dieron un pase y dijeron que era una situación de su mediunidad, y más nunca él se enfermó de esa situación, y toda la familia entró por esa vía, porque entre otras cosas, esta familia todos son mediums. Entonces, son facultades que hay que desarrollar, es un talento que hay que desarrollar, y que si no lo desarrollas, pues vienen esas consecuencias en ese cuerpo físico que era instrumento, pues no sé cuál es el término, se acumulan, se desequilibran esas energías, y viene ese colapso, ¿verdad? Porque entre otras cosas, estas facultades no son para enriquecerse, no son para vanagloriarse, sino para poner al servicio de los demás. Entonces, lo mismo se dice de Divaldo Pereira. Divaldo Pereira, una anécdota que él tiene con su espíritu guía, Juana de Ángelis, era que ella le proponía todos los diciembres ir a un lugar donde están los leprosarios, no sé cómo, no recuerdo cómo es el término, donde están los leprosos, en la ciudad donde él vive. Ella le decía, vamos a ir en diciembre, vamos a ir al leprosario, todos los años le decía lo mismo, vamos a ir al leprosario, lugar donde están los enfermos de lepra. Y él, hasta que un año le pregunta, bueno, pero ¿por qué es que tú siempre me propones ir al leprosario? Porque le contesta ella, de no haber trabajado como trabajaste, ya has trabajado la mediunidad, él tiene una obra social hermosísima, son hectáreas de edificios donde le da escuela a niños con necesidades, le da alimentación, tiene sala de partos, en fin, estudios técnicos a personas de bajos recursos. En fin, ella le dijo, de no haber hecho lo que hiciste y de no haber puesto en servicio tu mediunidad, tú ibas a venir con lepra, o te iba a surgir la lepra en un momento dado en tu cuerpo. Entonces, estas facultades se nos dan para que las pongamos al servicio de los demás, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar ya el término de nuestra reunión. Yo voy a empezar la oración. Si alguno de ustedes quiere agregar algo a la oración, bien puede hacerlo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias a todos esos servidores tuyos que nos acompañaron en el transcurso de esta reunión.
Gracias por las intuiciones, gracias por las inspiraciones. Gracias por todas las personas encarnadas que también nos pudieron acompañar. Que tu palabra, Señor, se multiplique, se extienda a tantos que la necesitan, que puedan llegar a tantos que tienen hoy hambre y sed de tus enseñanzas. Tú mismo dijiste que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra salida de mi Padre. Entonces, esperamos que todos nuestros hermanos, a los que pueda llegar este mensaje, les sirva, le ayude, simiente la fe, pueda librarle del abismo, de la duda, pueda canalizar todos sus pensamientos en el bien, en el trabajo, en el servicio, que es nuestro verdadero equipaje cuando nos vayamos al mundo espiritual. Es nuestra verdadera valija, porque no nos llevamos absolutamente nada sino nuestras buenas acciones, nuestros conocimientos, nuestras buenas relaciones con los demás, lo que hemos aprendido, el bien que hayamos hecho. Gracias, Señor, por tu compañía, y pedimos por aquellos que no pudieron estar, aún queriendo, no pudieron estar en este día, en esta reunión, para que ellos también reciban todas estas vibraciones que surgen cuando dos o más se reúnen en tu nombre. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Que así sea. Bien, los invitamos a todos. Entonces, este lunes 27 de julio a las 6:30 vamos a tener a nuestro amigo y médico Manuel Barbo González con una conferencia que se llama Enfermedades del Alma. Será el lunes a las 6:30. Les estaremos enviando las respectivas invitaciones, o les estaremos recordando porque ya habíamos enviado unas invitaciones, vamos a repetirlas, unas invitaciones para esta conferencia que promete ser interesante como todas las charlas de Manuel Barbo. Igual el martes tendremos nuestra reunión habitual, el martes a las 6:30, el martes con Kardec. Y el viernes tendremos también nuestra reunión de vibraciones, a los cuales también todos están cordialmente invitados. Bueno, ¿hay algo más que decir por allí?